Buenos días a todos los participantes, docentes, directivas, estudiantes de los grados octavo, noveno, décimo y 11 de la Escuela Normal María Auxiliadora de Copacabana, Antioquia. Le damos la bienvenida a este acto de actividades de clausura del proyecto Pedagogía y Filosofía para y desde la Esperanza y la Solidaridad, desarrollado con los estudiantes de octavo, noveno, décimo y 11. Hoy las actividades de cierre están a cargo del grado décimo, quienes han desarrollado un hermoso e interesante trabajo del cual vamos a presentar una síntesis. En segundo lugar, escucharemos una interesante reflexión sobre la importancia de la encíclica El Laudato Si para pensar la crisis mundial y el papel de los jóvenes, la educación y la escuela. Esta reflexión está a cargo de la hermana Julia Arciniegas. Vamos a ver entonces un interesante video de preámbulo a este evento. Creyentes y no creyentes, estamos de acuerdo en que la tierra es una herencia común cuyos frutos deben beneficiar a todos. Sin embargo, ¿qué pasa en el mundo donde vivimos? Los niveles de contaminación han alcanzado niveles máximos. Los principales expertos del mundo afirman que el aire que respiramos se ha convertido en una mezcla de sustancias que causan cáncer de pulmón. Febrero registró un nuevo récord de calor en todo el mundo, siendo esta la temperatura más alta desde 1880. Activistas han colmado las calles de Manhattan para bloquear al Distrito Financiero de Nueva York y solicitar medidas para proteger el medio ambiente. Es el comienzo del peor derrame de petróleo en la historia de los Estados Unidos. Era como verle la cara al demonio. Hay dos industrias aquí, la extracción de petróleo y la pesca, y una de ellas acabó con la otra. La pregunta es, ¿qué va a reemplazar los combustibles fósiles? ¿Es posible hablar de solidaridad y de que estamos todos juntos en una economía que está basada en la competencia despiadada? La economía mundial no seguirá creciendo. Lo que tenemos ahora ha sido un fracaso. ¿Hasta dónde llega nuestra fraternidad? La relación entre la pobreza y la fragilidad del planeta requiere otro modo de ejercer la economía y el progreso, concibiendo un nuevo estilo de vida. Porque necesitamos una conversión que nos una a todos. La gente tiene que reconocer que vivimos en un planeta finito. El sistema financiero como lo conocemos es completamente insostenible. Construimos un estilo de vida que ya no es sustentable. Podemos vivir dentro de nuestras posibilidades, pero solo cuando reconozcamos que hay límites. Y en este momento nuestro sistema económico no reconoce que hay límites. Cuidemos de la creación recibida como un don que hay que cultivar y proteger para las generaciones futuras. Cuidar la casa común. Los científicos sociales han identificado con agudeza los grandes conflictos del país y han profundizado en sus causas. Sin embargo, estos diagnósticos y la propuesta de solución no han tenido una adecuada articulación. Son lecturas múltiples y fragmentarias y hechas desde los distintos saberes. Y aquí entra en escena un nuevo protagonista, el Papa Francisco, con su encíclica Laudato Si. En el diagnóstico de los males que aquejan a la casa común y en su propuesta de soluciones, nos muestra cómo todo está relacionado con todo. No podemos hablar de una crisis económica y de una crisis social y de una crisis ambiental y de una crisis ética. Se trata de una única y descomunal crisis planetaria. El Papa formula un concepto muy robusto, el de ecología integral, que nos permite una lectura única e integradora. Este concepto de ecología integral tiene como sustento una visión trascendente del ser humano y de la historia. Es una antropología profundamente innovadora.
Primero que nada, es muy importante que la encíclica Laudato Si tenga una posición tan clara sobre el cambio climático como un problema global y de gran importancia que necesitamos tomar muy a serio y empezar a trabajar para resolverlo. The encyclical Laudato Si is about care for creation, for the earth, which supports our lives. It's an invitation to all of us to recognize how interrelated we are with things that sometimes we ignore or treat with indifference. Colombia en este momento enfrenta 3 grandes retos. 1, erradicar la pobreza y la desigualdad social. 2, detener la destrucción del medio ambiente, que está relacionada con esa gran inequidad. Y 3, el posconflicto. Al proponer un concepto tan amplio, tan profundo como el de ecología integral, está tratando de que nos desviemos de las simplificaciones con que educamos a la gente. Nos evoca la casa común y ese concepto de la casa común tiene que entrar en todo el planeta para que vayamos viviendo como hermanos, los hermanos de una casa común, hermanos que se aman y no lobos que se despedazan. El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. Muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo la humanidad necesita cambiar. Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos. Esta conciencia básica permitiría el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas de vida. Se destaca así un gran desafío cultural, espiritual y educativo que supondrá largos procesos de regeneración. Olga. En este momento vamos a escuchar la presentación de los jóvenes del grado 10º. Listo. El microproyecto Pedagogía y Filosofía para la Esperanza y la Solidaridad es el nombre del proyecto que nos reúne hoy. Es un claro ejemplo de la unión a la que puede llegar el hombre si se compromete a ser crítico y empático con lo que le rodea. Es tan así que nos reunimos aquí para hablar sobre ese proceso que, además de ser pedagógico, es capaz de trascender a lo humanístico y, por último, a nuestro día a día. El 2020 ha estado lleno de retos para todos nosotros, tanto como unidad, como comunidad educativa, como social, en tanto que hemos tenido que adecuarnos a las situaciones que se han propuesto a lo largo de esta pandemia y las consecuencias que ha traído para el ser humano, entre las cuales el más grave y el más preocupante para nosotros es la deshumanización, a la cual nos ha sometido esta situación, en tanto que en este proyecto, junto con las docentes Gloria Herrera, maestra de Pedagogía, y Olga Janet Lopera, maestra de Filosofía, quienes unidas mediante sus asignaturas han demostrado que ante todas las cosas, el hombre es capaz de encontrar hasta en las más difíciles situaciones la capacidad de salir adelante y ayudar a los demás, enfocándonos desde una ética que propone partir desde el amor, la esperanza, la solidaridad, la fraternidad, el cuidado, la dignidad y la vida, lográndolo concientizar por medio de las lecturas y reflexiones que realizamos para emplearlas en los objetivos de la materia, encontramos lo que es la base del proyecto. La cuarentena nos tomó a todos por sorpresa. Era algo que no esperábamos y algo que no estábamos preparados para afrontar. Es dando así que la propuesta de trabajo pretende generar espacios de reflexión a partir de situaciones concretas y reales que actualmente afectan la vida del hombre, cosas que llegan a desestabilizarlo, haciéndolo dudar de las cosas que antes eran factores socialmente aceptados, dándonos la posibilidad de cuestionarnos, ayudándonos a resignificar
muchas de las prácticas, costumbres, creencias y hasta los valores que habíamos defendido hasta este momento, ayudándonos a comprender cuál es el papel de la pedagogía y de la filosofía, invitándonos a preguntarnos por lo humano, reflexionando sobre la mejor manera de hacerle frente a dichas situaciones, donde lo más importante es rescatar la dignidad del hombre, pero también de todo aquello que le rodea y que le permite estar y ser, los otros, la naturaleza y la independencia, porque somos seres vulnerables y necesitados, algo que no se debe poner en duda. El microproyecto desarrollado en este periodo académico se dividió en 7 secuencias, todas con un alto sentido para el proyecto de vida de todas las personas que participaron con las actividades propuestas a lo largo del año, puesto que en ellas se ahondó en el cuidado de nuestra casa y la educación del cuidado, la dignidad de la vida humana y su ética detrás, la importancia de las culturas indígenas para conocer la importancia del cuidado del medio ambiente, la importancia de los jóvenes para la sociedad y la importancia de tener esperanza hasta en el momento más oscuro, en donde nos hicimos preguntas cuestionándonos el cuidado que tenemos hacia nosotros y hacia nuestro entorno, el cual también nos conforma, por lo humano, la importancia de la pedagogía y la filosofía sobre el egoísmo y el control que adopta el humano sobre él, el papel que cumplimos con el ecosistema, sobre nuestras raíces ancestrales, la manera en que nos involucramos en la vida y la sociedad, entre muchos otros cuestionamientos que fuimos desenvolviendo en cada encuentro y que nos llevó al logro del microproyecto y del encuentro con nuestros seres conscientes de sí mismos. Es en todo este proyecto que pudimos unirnos y compartir con nuestros pequeños grupos de trabajo ideas y propuestas para encontrar soluciones a las problemáticas dadas por los autores que leíamos y cuyos conceptos hemos comprendido, para que luego en las clases con las maestras ahondáramos en los resultados de estos conceptos y las enseñanzas que el trabajo nos ha dejado para nuestra vida, haciendo un proceso de retroalimentación, donde tanto nosotros como oradores y las docentes que se disponen a escuchar, participamos, dando aportes significativos que nos ayuden a resignificar nuestro trabajo, acompañándonos más que en un proceso pedagógico en la transformación de un proceso de vida, demostrando que el cambio es posible y más cuando nosotros lo iniciamos. Comencemos. Continuemos. Vamos a continuar con la presentación de los conceptos, problemáticas y autores que hemos trabajado en este proyecto. Bueno, buenos días. Como a continuación ya mencionaron, haremos énfasis entre los autores que nos inspiraron y entregaron gran conocimiento a todos los estudiantes que pudimos elaborar este maravilloso proyecto. También tomaremos como referente problemáticas y conceptos en generales que nos ayudaron para reflexionar, para desarrollarnos dentro de la humanización y para el bien común. En la primera secuencia de nuestro microproyecto titulada El cuidado de nuestra casa hacia una ética y una educación del cuidado, tuvimos la posibilidad de acercarnos a 2 autores. El primero de ellos fue el Papa Francisco. Para los que no sabían, él antes de ingresar al seminario fue técnico químico y también fue profesor de literatura y psicología en un colegio jesuita. En esta secuencia abordamos el primer capítulo de su encíclica Laudato Si, la cual hace una fuerte crítica al consumismo y al desarrollo social irresponsable, y a su vez nos hace una invitación a combatir la degradación humana y ambiental. También tuvimos como autora a Adela Cortina. Ella es una filósofa española y tiene énfasis en la ética, en el desarrollo de la ética. De ella pudimos rescatar el tercer y el cuarto capítulo del libro Ética, ¿para qué sirve realmente la ética? Para la tercera secuencia tuvimos en cuenta al autor Antonio Pérez Esclarín, el cual es un pedagogo, filósofo español,
Y el texto que tuvimos en cuenta fue el texto Atreverse a Vivir, en el cual nos habla de una educación que pueda ser una herramienta para liberar y concientizar a las personas en cuanto a los valores de solidaridad. Uno de los autores de referencia para la quinta secuencia titulada Los jóvenes constructores de trayectoria de cuidado fue Leonardo Boff. Él es un teólogo, ex sacerdote franciscano, filósofo, escritor, profesor y ecologista brasileño, el cual a través de su texto Naturaleza del Cuidado nos mostró cómo el cuidado es una forma de ser en el mundo, la cual necesita ser fortalecida debido a que todas las relaciones se fundan en él, las relaciones con el otro y con lo otro. En esta quinta secuencia también contamos con el video de Eduardo Galeano, quien fue un periodista y escritor uruguayo, del cual es considerado de las grandes influencias de la izquierda latinoamericana. El video, ¿qué tal si deliramos un poquito?, muestra una situación en prosa de la contaminación actual y cómo en la actualidad tenemos que reflexionar sobre las situaciones que tenemos que ver, pero tristemente ya nos toca conformarnos con algo que ya hemos causado, y es el desequilibrio de la biodiversidad. En la sexta secuencia tuvimos en cuenta al autor Edgar Morin, el cual es un filósofo y sociólogo francés. En una breve entrevista que tituló Vivimos en un mercado planetario, él nos comenta sobre la falta de fraternidad que se ha suscitado entre los pueblos y los peligros que esta causa, pues se ha fomentado la sociedad en un darwinismo, o sea, en la supervivencia del más fuerte, que destruye el tejido público. Otro de los autores trabajados durante esta secuencia fue William Ospina. Él es un poeta, ensayista y novelista colombiano, y a través de su texto No nos quitarán el mundo, nos plantea que la pandemia es una oportunidad de reflexión para repensar nuestra forma de ser y estar en el mundo. Joan Carles Melich es un filósofo de Barcelona, el cual pudimos rescatar una de sus grandes obras, Filosofía de la Finitud. Esta se enfocó directamente de la educación, ética y otredad. Nos explicaba cómo para que una educación no se adoctrinara era tan importante hacer el implemento de la ética y el profesionalismo de los docentes. Bueno, ahora vamos a empezar a explicar las problemáticas. Las problemáticas de esta primera secuencia parten de las ansias de dominio y riqueza del ser humano, y esto ha provocado que nuestra vida gire en torno a un sistema económico imperante. Es evidente que nuestro ser dominador ha superado a nuestro ser cuidador, y esto ha provocado un desentendimiento por las demás personas y por el entorno. Y esto a su vez lo podemos ver reflejado en otras problemáticas como la contaminación, el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y el agotamiento de recursos. Y pese a que todas las personas nos vemos afectados de alguna u otra forma, son las personas más vulnerables, los rechazados y los descartables de la sociedad, son los que más sufren estas nefastas consecuencias de un daño que todos nos hemos encargado de cosechar y cultivar. Bueno, como anteriormente mencionaron, esta segunda secuencia trae a colación las problemáticas de cómo, tristemente, por unas situaciones dirigidas desde la política, las comunidades con menos recursos son las que tienen que vivir fuertemente la contaminación,
la pobreza como tal y cómo recursos como el agua potable, la tierra, el cultivo, los alimentos y hasta la propia educación ha sido negada o de mala calidad para estos factores. Al igual que de la Cortina, nos habla del transitar del egoísmo estúpido a la cooperación inteligente. Y es que si realmente no llegamos a pensarnos como una verdadera sociedad que transmite el cooperar y el trabajar en equipo sin necesidad de transitar en un egoísmo y una indiferencia entre las problemáticas que existen en la sociedad, realmente no se puede generar un bien común, el cuidado en sí mismo y hacia la naturaleza. En la tercera secuencia volvemos a tomar el tema del daño ambiental, pero esta vez desde el origen humano del mismo, puesto que estas problemáticas se deben a que la persona se ha puesto a sí misma en el centro, volviendo el mundo un antropocentrismo donde solo le da valor a las cosas cuando éstas tienen una utilidad para él. Aquí entonces también se nos plantea la falta de autonomía del ser humano, puesto que simplemente cumple una función dentro de la sociedad y no llega a pensar por su cuenta, por lo cual aquí entra la solución de una educación que siembre en el humano la capacidad de pensar críticamente y de solucionar aquel antropocentrismo en el cual se encuentra encerrado. La cuarta secuencia trata específicamente de una dirección diferente junto con la especialización entre las comunidades indígenas, donde pudimos partir desde experiencias de los ancestros, cómo se hacía el verdadero cuidado de la naturaleza, cómo tenían artesanías muy especiales y cómo nosotros podíamos también vernos y pensarnos en la actualidad sobre el cuidado del medio ambiente y sobre las situaciones de nuestro entorno. En la quinta secuencia nos comentan sobre el modo de ser cuidado del ser humano, porque la persona se constituye en dos maneras de ser, que es el modo de ser cuidado y el trabajo. Sin el cuidado la persona no es capaz de existir en el mundo, pero se ha creado una dominación del modo de ser trabajo, por lo cual sería necesario el crear un nuevo paradigma donde la persona tenga en cuenta nuevamente que necesita cuidar tanto de sí mismo como de lo que lo rodea, porque todo tiene el mismo valor. Listo. En la sexta secuencia, los autores nos presentan al desarrollo económico capitalista como un fuerte problema que a su vez ha desencadenado otros, tales como el deterioro medioambiental, la sustitución del trabajo humano por máquinas, el darwinismo social, la interdependencia de los países y una crisis de la democracia. Esta crisis de la democracia ha llevado a una constante corrupción, en la que las élites cada vez se hacen más poderosas y ganan más dinero, mientras que el pueblo vive muchas miserias. Desplegada esta crisis de democracia, se dan otras crisis como la crisis educativa y la crisis en materia de salud. La crisis educativa es un grave problema que se debe afrontar debido a que en muchas partes la educación se está dando de manera dividida y no se articulan los conceptos, dejando de lado a las ciencias humanas. Y esto ha provocado una carencia de crítica y análisis, formando así personas indiferentes y conformistas. Por eso es que la educación en este caso pasa de ser una educación a un adoctrinamiento. Acerca de los aprendizajes, lo que hemos comprendido y nuestras enseñanzas.
Bueno, entonces, al principio del proyecto entre pedagogía y filosofía encontramos que el mayor problema, y que nos lo establece el Papa, es el antropocentrismo moderno, ¿cierto? Entonces es este egoísmo y esta selección natural de la que nos habla Darwin, de la supervivencia del más fuerte. Esto ha ocasionado que en este momento tengamos una crisis ambiental devastadora, donde solo tenemos un lapso de 7 años para poder revertir todo lo que hemos hecho y así tener una especie de salvación, ya no como personas, sino como especie. Al igual que también tenemos lo que sería la cultura del descarte. Entonces es una cultura impulsada por el neoliberalismo y por todas las políticas económicas, al igual que por la economía lineal, donde absolutamente todo lo que tenemos lo descartamos, las personas, los animalitos, todo. Entonces de esto aprendimos 3 cosas muy importantes. La primera es que el Papa nos hace un llamado donde Jesús nos dice que todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios. Recordemos en estos días cómo el Papa coge en la Iglesia Católica a los homosexuales. Entonces todos somos hijos de Dios, los animalitos, los arbolitos. Incluso el mismo Papa en ocasiones ha dicho que los animales también van al cielo. Entonces es muy importante ver este legado de Jesús que está continuando el Papa, porque pues eso es lo que tiene que hacer. Y entonces también cómo conectamos eso con nosotros mismos y el cuidado de todo lo otro. Entonces el Papa también es muy enfático en esto, en que tenemos que cuidarnos a nosotros mismos en la misma manera en que cuidamos a todo lo demás, en la misma manera en que cuidamos a los otros. No es abandonarnos a nosotros mismos y ya dedicarme al mundo, es simplemente ese equilibrio entre esa dualidad que hay. Y ya entonces quizás el aprendizaje más importante es el papel tan fundamental que juega la educación en estas nuevas generaciones y en esta nueva salvación, por decirlo así. Pero la educación en la libertad y en el amor. El Papa, recordemos que es muy crítico en eso, y es que la mejor manera de enseñar algo es mediante el amor. Y también la nueva educación tiene que enseñarnos en esa libertad de la que nos habla Pérez Esclarín, donde seamos libres, pero no una libertad donde se acepte cualquier cosa y entonces cualquiera, digamos, es libre de matar a alguien o cosas por el estilo, sino una libertad crítica que nos permita ser felices, y sería muy rico que en el camino hagamos felices a otros. Bueno, entonces acerca de lo que hacemos y lo que no hacemos. Continuando con los aprendizajes que mencionó mi compañero, resaltamos otros dos aprendizajes muy importantes en los cuales trabajamos en una secuencia para cada uno. En el primero es sobre el que él nos mencionaba, las culturas indígenas, acerca de lo que hacemos y no hacemos. ¿Por qué en eso? Porque si bien hemos estado hablando de que el ser humano tiene, como nos dice la autora Adela Cortina, una parte que está destinada a cuidar, a proteger, a dar amor, a sembrar, a cultivar, hay otra que ha estado por encima de todo ello todos estos últimos años, décadas e incluso siglos, y es la parte que se dedica a destruir, a dominar y a estar siempre sedienta de poder. Eso incluye entonces el cambio climático y las consecuencias que ahora estamos teniendo con el medio ambiente. Por ello, los grupos indígenas fueron nuestro referente para trabajar. ¿Por qué? Porque sería maravilloso que nosotros como jóvenes que hacemos que todo se viralice en un momento, tuviéramos a estas comunidades como un ejemplo de lo que se debe hacer no solo con nosotros mismos, sino con el otro y con lo otro, para mantener un equilibrio no solo donde nuestras necesidades sean lo más importante, sino donde todas las necesidades que tienen los otros seres vivos también sean importantes. Por otro lado, tenemos la pregunta problematizadora de otra secuencia, y es: ¿todos tendremos siempre la capacidad de sentir, o será que el paso de los años en una sociedad que se ha vuelto tan frívola nos hace perderla? ¿Por qué esta pregunta? Porque siguiendo entonces con ese modo de cuidado, de ser, de proteger, también resaltamos entonces ese modo del hombre que se enfoca únicamente en la ambición.
y deja atrás a todo lo que tiene que ver con el otro y con conceptos que hemos trabajado tanto como la empatía. Entonces es por eso que nos enfocamos en esta pregunta, la trabajamos y traemos de ella todos esos aprendizajes que nos mencionó el compañero. Pensar en todos, en que tenemos una casa común, en que todos somos importantes, que todos tenemos un valor, que no solo nosotros como seres humanos, sino también el resto de los seres vivos de nuestro entorno y de la sociedad a la cual pertenecemos, y que lastimosamente no estamos preocupados en seguir tejiendo, sino en desligar y en desunir. Entonces, esos fueron los retos y mayores aprendizajes sacados de estas siguientes secuencias. Siguiendo con unos aprendizajes más generales de lo que reúne las demás secuencias, tenemos en un primer lugar que aprendimos a visualizar problemáticas. No porque antes no conociéramos de su existencia, sino porque hemos aprendido a percibirla de una manera distinta, en la que vemos que no solamente son 2 o 3 problemas de los que hablamos, sino que es una red de problemas que se desligan unos de otros. En sí, hemos tenido una visión más realista sin separarnos del sentido de la esperanza. Aceptar nuestra responsabilidad y capacidad de cambiar. Aceptar nuestra responsabilidad es de cambiar nuestro discurso en el que de pronto las problemáticas lo inculpamos al Estado, a la sociedad, a tal sector humanitario, a tal comunidad, pero nos damos cuenta de que nosotros conformamos al Estado, que nosotros somos sociedad y que nosotros promulgamos muchos de los problemas de los cuales somos conscientes de que no están bien, y eso es uno de los principales escalones que se necesitan llegar para lograr un cambio. Nuestra capacidad de cambiar es porque hemos comprendido que así como llegamos a un punto, podremos dar la vuelta y emprender otro nuevo camino. A promulgar la diversidad y servicio lo vamos a unir ahora con la participación activa, y es que hemos aprendido que la educación es imprescindible, como ya lo mencionó nuestro compañero. La educación no solamente estuvo como una solución o un aporte en la primera y segunda secuencia, sino que fue en todas que se presentó como una solución y compromiso necesario y responsabilidad de todos, porque no es solamente una responsabilidad del gobierno, no es solamente una responsabilidad de estos maestros y rectores, sino que es de toda una sociedad unida. El compromiso de los jóvenes cuenta desde ya, porque nos han dicho que el futuro nos pertenece y tienen razón, que los jóvenes somos del futuro. Claro, vamos a trabajar y vamos a cumplir con ciertos papeles en un futuro en la sociedad, pero nuestro aporte cuenta desde ya, porque el futuro va a ser el resultado de lo que hagamos ahora. Y no creo que queramos un resultado malo y algo en lo que no estamos a gusto. Por eso es que nuestra participación cuenta desde ya, lo que está ligado a la participación activa. Hemos entendido que pertenecer a una sociedad no es solamente estar alejados de todos, sino que sabemos de la existencia de un otro que me necesita y que yo lo necesito a él. Y la participación activa no es solamente promulgar y hablar sobre mis beneficios e intereses propios, sino que acá entra el promulgar la diversidad y el servicio, sino que nuestra voz debemos de utilizarla para hablar por aquellos que no tienen voz, comunidades que han sido rechazadas e ignoradas a lo largo de la historia, en nuestro caso, por ejemplo, el país más ampliamente la comunidad indígena, o siendo un poco más literales en cuanto a que no pueden hablar, como la naturaleza y los miles de bosques que son deforestados día a día. Nuestras capacidades y conocimientos más generales que se han desarrollado o reforzado, tenemos en primer lugar el convivir con distintas posiciones. Desde que en los textos todos los autores que tomamos fueron desde una mirada muy humanista, presentaban distintas soluciones ante una misma problemática. También el hecho de que nuestros compañeros la secuencia la socializábamos y como muchos de pronto diferíamos en cuestiones, pero siempre estuvo la pregunta de ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Y esa capacidad de análisis que entre nosotros mismos desarrollamos. A involucrarnos, tomamos temas desde sociales, pedagógicos y filosóficos hasta llegar a mencionar temas económicos y políticos, siempre en busca de un análisis más amplio que se pueda llegar a hacer. Y lo quería coger de la mano, que es la mejora de mejorar la comprensión lectora, la escritura y la oralidad. En la escritura sí fue una
mirada más amplia, porque nuestras secuencias fueron desde hacer ensayos, de hacer análisis, de escribir hojas donde plasmáramos nuestras ideas junto con las de los escritores, desde, por ejemplo, folletos o libro álbum, que es de una mirada más resumida y poder abarcar todos estos tipos de mensajes desde diferentes formatos. Bueno, y precisamente como dijo María de los Ángeles, a continuación les vamos a mostrar uno de los trabajos que realizamos. En este caso es la tercera entrega, en la que se nos invitó a problematizar cuál era el papel de la especie humana frente a los demás seres del ecosistema, tanto social como natural, desde los conceptos de antropocentrismo y las consecuencias que este tiene en la crisis planetaria, además de también invitarnos a consolidar una cultura crítica que nos invite a pensar el mundo que vivimos como una casa común que compartimos con los demás y que por ello no podemos tener el pensamiento egoísta de que todo lo que está a nuestro alrededor está para servirnos. Entonces, por ello, las educadoras nos propusieron 3 lecturas de Antonio Pérez Esclarín y del Papa Francisco, tituladas La educación para globalizar la esperanza y la solidaridad y la encíclica Laudato Si, que más adelante nos van a compartir. Entonces, bueno, les voy a compartir el libro álbum, una idea por página, y para que se ubiquen, primero les voy a compartir dónde están las manitos. Primero nos encontramos con que la desmesura antropocéntrica está principalmente guiada porque el hombre interpretó mal esa labor divina de administrar más que poseer el planeta. Entonces, todo esto trae consecuencias a contaminación, por ejemplo, la desaparición de especies. Nos ubica en el muñequito rompiendo la ley. Y aquí quise retomar las ideas de Adela Cortina, una autora que trabajamos en las primeras 2 secuencias, quien nos decía que las leyes no previenen las atrocidades de la humanidad por el mero hecho de existir, sino que en la medida en que las personas asumen en primera persona el papel de trabajar y de transformar, es que podemos ver un verdadero cambio en la sociedad. En la siguiente página los invito a encontrarnos en la muñequita que está haciendo yoga. En la página ¿me escuchan? En la siguiente página vamos a los pescaditos, donde están todos los pescaditos grises y tenemos uno morado. Y es que también Antonio Pérez Esclarín en su texto nos invita a tener autonomía, porque la idea de ser sujetos de nosotros mismos puede ser tentadora, pero encontramos muchas posibilidades en el camino y eso nos puede permitir perder el rumbo, y por ello hay que tener siempre nuestros objetivos claros en un camino de autonomía y autenticidad. Y por ello, en la siguiente página continuó la idea con, digamos, una persona escribiendo sobre el cuaderno de alguien más. Y es que nosotros no podemos permitirnos vivir en la vida que alguien más nos está escribiendo, porque hoy en día tenemos necesidades que realmente no son necesidades, y por ello no podemos permitir que las demás personas se apropien de nuestra historia. Tenemos que ser autónomos y la tenemos que construir nosotros mismos. Y por último, en la siguiente página, en la página número 7, encontramos que Antonio Pérez Esclarín nos invita a amar la cultura de la vida compartida, en donde realmente hay muchas posibilidades, hay muchas concepciones del mundo, pero eso no nos debe desanimar, antes nos debería ayudar a comprender que la vida es diversa y que la idea no es pensar igual, sino seguir pensando, así sea diferente. Entonces, en la última página de esta sección del álbum, encontramos
No veo el dibujito. Ahora sí. Ahí, en la caverna de Platón, quise hacer el dibujito de la caverna de Platón, y es que nosotros todos debemos acabar con las formas de opresión en un mundo de esclavitudes invisibles, donde se limita y se desprecia al otro por política, por procedencia, por cualquier diferencia y característica propia de los grupos humanos. Entonces, la manera que tenemos de liberar todas estas cadenas es a través del diálogo, y en la medida en que alcanzamos esta libertad, adquirimos el deber con los demás de ayudarlos también a que liberen sus propias cadenas. Esa fue la primera parte del trabajo, que era sacar las ideas principales de los textos. Y a continuación encontramos una sección que se llama Aprendizajes para mi vida, donde están divididos en 3 categorías: aprendizajes frente a mí, frente a los demás y frente al ecosistema social y ambiental. Entonces, frente a mí, me tomé la libertad de mencionar una producción que cambió mi vida este año, y es Avatar, la leyenda de Aang, donde encontramos mensajes, por ejemplo, de sana convivencia, de buena relación con el medio ambiente y de invitación al servicio. También como el contraste de los textos con esta producción me hizo reflexionar que yo no puedo salir a brindar paz a mi entorno si está librándose una guerra dentro de mí. Entonces, que para poder ser un sujeto de paz y de transformación, tengo que tener precisamente paz y transformación en mi interior. Frente a mi relación con los demás, nos encontramos aquí con que estoy en desacuerdo con que la educación y la transformación del mundo se debe delegar a los demás, que eso es responsabilidad de los profesores, eso es responsabilidad de los políticos, cuando en realidad todo es responsabilidad nuestra, porque desde nuestras acciones y omisiones cotidianas podemos transformar todos los espacios. Así que también me permití citar a un texto, Los 4 Acuerdos, que lo leímos en Ética este año, y es que el sueño del planeta, esa construcción colectiva que hacemos todos, será diferente cuando nosotros derribamos esta visión que ya no está funcionando. Y todo a través de la cooperación y el diálogo. Y por último, frente al ecosistema social y ambiental, hice la reflexión sobre que esa malinterpretación de administrar el mundo, de dominar el mundo en vez de administrarlo, ha traído muchos aspectos negativos. Y por eso traje una especie de consejos que podríamos implementar en nuestra vida diaria para reducir nuestra huella de carbono. Por ejemplo, el transporte, podríamos utilizar transporte público, aunque lo ideal es que no salgamos en estos momentos. Frente a la dieta en casa, si no somos capaces de dejar la carne completamente, podríamos intentar reducir el consumo de esta. Frente al hogar, por ejemplo, pintar nuestras paredes con colores claros puede hacer que no necesitemos tantos recursos para la electricidad. Y me gustaría hacer énfasis, por ejemplo, en lo de la carne, cómo afecta esto a las poblaciones. En la siguiente página tenemos que, sin salirnos mucho de nuestro contexto colombiano, el sector campesino es uno que vive principalmente de los cultivos, pero el aumento de los lotes para la ganadería destruye los terrenos y aumenta la probabilidad de los desastres naturales. Entonces, esto puede obligar a que las familias vayan a otros lugares en busca de oportunidades de vida, y ahí encontramos uno de los fenómenos, que es la segregación social. Y así como las comunidades humanas se desplazan por la destrucción de la vivienda, los animales lo hacen por la destrucción de su hábitat. Y en el momento en que todos estos factores se combinan, el ecosistema se desequilibra y puede hacer que los organismos muten o migren también. Y este es el ambiente perfecto para una zoonosis, que en realidad es cuando una enfermedad pasa de un animal a un humano, y ya sabemos, coronavirus. Este es mi trabajo. Y todas las imágenes fueron producción propia. Bueno, agradecemos la interesante y generosa intervención de los estudiantes del grado de este. Muy bien, para continuación vamos a tener el gusto de escuchar las palabras de Sor Julia Arciniegas, quien nos va a donar sus reflexiones sobre la importancia de esta encíclica, el Laudato Si, para el pensamiento humanista y para pensar el concepto de cuidado. Sor Julia Arciniegas es una hermana salesiana
la cual se desempeña hoy en el ámbito internacional. Sin embargo, jugó un papel muy importante en las escuelas normales, en la rectoría de la escuela normal, en la cual también pudo jalonar un proceso muy interesante a finales de la década del 90, el siglo XX, movimiento que llevó a posicionar la pedagogía, la formación de maestros y la vigencia de las escuelas normales en el país. Tenemos el gusto de darle la bienvenida otra vez a su casa, Sor. Bienvenida, tiene la palabra. Muchas gracias, Gloria. Verdaderamente estoy muy contenta de haber podido participar escuchando a todos estos jóvenes que realmente son la fuerza del presente y del futuro. Gracias por esta invitación que tan cordialmente me has hecho. En realidad soy yo la que he aprendido de los jóvenes, porque han presentado también todas sus búsquedas, todas sus preparaciones que han hecho sobre diversos autores, sobre tantos temas muy importantes que realmente están ya en lo que yo voy a decir. Así que nos complementamos muy bien y estoy muy feliz de estar con ustedes. Saludo muy cordialmente a todo el profesorado, todo el alumnado que está presente ahora allí, a Sor Sara Sierra, con quien hemos compartido años muy bonitos allá en la normal, y con tantas personas con las cuales vivimos en la normal, que nos dejó una huella muy grande. Así que amamos la normal, amamos los profesores pasados, presentes y futuros, amamos los alumnos pasados, presentes y futuros, porque los sentimos todos muy cerca. Bueno, yo voy a proyectar un PowerPoint y voy hablando. Entonces, en realidad, es una cosa muy sencilla. ¿Lo están viendo? ¿Lo ven? A mí no me oyen, yo tengo el micrófono. No estamos viendo todavía. ¿Y por qué? Ya están compartiendo pantalla. Sí. Debemos compartir pantalla. Con dividir los sí. Okay. Ahora sí, muy bien. Muy bien. Entonces, decía que vamos a estar ya muy en la tónica de lo que los jóvenes han presentado, las jóvenes sobre todo que han presentado en sus investigaciones, porque nosotros vamos a hacer un pequeño recorrido del cuidado en la Laudato Si. Yo he escrito algunas cosas para complementar las diapositivas y ser más sintética. Entonces, a veces leo, a veces hablo y miramos a ver cómo va el asunto. Mientras la humanidad empieza a plantearse cómo debe ser el futuro tras el coronavirus, la encíclica Laudato Si ya ofrece algunas pautas para construir un mundo más solidario, fraterno, pacífico y sostenible, basado en una relación más armoniosa con la naturaleza. Al celebrar los 5 años de su publicación, se percibe la validez de los planteamientos del Papa Francisco. En realidad, su primera encíclica ha puesto en evidencia su sensibilidad y competencia en el ámbito de la ecología, que le han sugerido llamarnos a una toma de conciencia sobre nuestra responsabilidad sobre la casa común y ofrecernos un derrotero para emprender un camino que nos permita superar la dramática situación del planeta. El título del encuentro que me ha dado Gloria pues es muy interesante porque nos pide el significado de la encíclica Laudato Si para el pensamiento humanista, fundado en el concepto del cuidado. Vamos a focalizarlo para que nos interpele en primera persona. Nos detendremos a reflexionar sobre algunos aspectos de la relación encíclica Laudato Si, pensamiento humanístico, circunscritos en el concepto del cuidado. Haremos una pequeña introducción para poder contextualizar la conversación. Siguiendo la inspiración de San Francisco de Asís,
expresada en el hermoso cántico de las criaturas. El Papa Francisco ha querido darle este título a la encíclica Laudato Si, y desde ahí ha precisado en el subtítulo el enfoque de su contenido sobre el cuidado de la casa común. En los primeros numerales de la encíclica retoma algunas expresiones muy elocuentes de San Francisco, como por ejemplo esta: alabado seas mi Señor. Y luego también afirma: nuestra casa común es como una hermana con la cual compartimos la existencia y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. El cántico de las criaturas. Sin embargo, con acento grave y nostálgico, afirma: esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios, dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Olvidamos que nosotros mismos somos tierra. Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta. Su aire es el que nos da el aliento y su agua restaura y vivifica nuestra vida. El Papa Francisco anota que sus antecesores, entre ellos Benedicto XVI y San Juan Pablo II, se ocuparon de este tema en algunas de sus encíclicas, con un interés cada vez mayor, incluso llamando a la conversión ecológica. Cita igualmente al patriarca ecuménico Bartolomé, considerándose unido a él por la atención que ha prestado a las raíces éticas y espirituales de los problemas ambientales, que nos invitan a encontrar soluciones no solo en la técnica, sino en un cambio del ser humano, porque de otro modo afrontaríamos solo los síntomas. Vamos a evocar aquí lo que dijeron los jóvenes, porque los jóvenes dicen que son el presente, son el futuro, son los que tienen en sus manos una reconstrucción del mundo. Entonces, este daño nos afecta, pero nos llena también de esperanza. Para evocar mejor el porqué de todo lo que está sucediendo en nuestra casa común, nos vamos a detener un momento en algunos aspectos del segundo capítulo del Evangelio de la Creación, o sea, el segundo capítulo de la encíclica. Los relatos de la creación, ya alguno de los jóvenes o de las jóvenes lo dijo, muy bien dicho, que están en el Génesis, ¿no? Contienen en su lenguaje simbólico y narrativo profundas enseñanzas sobre la existencia humana y su realidad histórica. El amor especialísimo que el Creador tiene por cada ser humano le confiere una dignidad infinita. Cada persona es imagen de Dios. Quienes se empeñan en la defensa de la dignidad de las personas pueden encontrar en la fe cristiana los argumentos más profundos para ese compromiso. El Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor. Por eso es importante tener presente el proyecto original de Dios. No obstante, en un momento dado se hayan roto las relaciones entre el Creador y la humanidad, Él siempre ha seguido fiel. La ruptura de las relaciones, pues está narrada en el libro del Génesis. La relación de la humanidad con la creación está contemplada también en el segundo capítulo de la Laudato Si, el Evangelio de la Creación, de tal modo que permite desechar falsas interpretaciones sobre los relatos bíblicos, en particular del libro del Génesis. Estas narraciones sugieren que la existencia humana se basa en tres relaciones fundamentales, estrechamente conectadas: la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra.
Estas relaciones se rompieron no solo externamente, sino también dentro de nosotros, por haber pretendido ocupar el lugar de Dios. Esta ruptura es el pecado que desnaturalizó también el mandato de dominar la tierra y de labrarla y cuidarla. En el Génesis, en esos numerales, está muy bien explicado. Es decir, el pecado alteró, rompió el proyecto. La relación originalmente armónica entre el hombre y la naturaleza se transformó en un conflicto. Hoy el pecado se manifiesta con toda su fuerza en la destrucción de la naturaleza, en las guerras, en las diversas formas de violencia y maltrato, el abandono de los frágiles, de los más frágiles, los ataques al ambiente. Entonces, esta ruptura no se debió a Dios, sino se debió al hombre. Se requiere una correcta interpretación de los relatos bíblicos y por lo tanto un cambio de paradigma. Impedir la centralidad del ser humano dominante y destructivo. Ahí también en esos capítulos del Génesis y en la Laudato Si, los numerales 67 y 68 son muy claros sobre esto. El descuido en el empeño, el paradigma de dominio, que es el que el hombre quería, debe ser sustituido de forma radical por un nuevo paradigma, el que veníamos conversando con los jóvenes que presentaron sus búsquedas, me olvidé la palabrita, o sea, debe ser sustituido por el paradigma del cuidado. ¿Por qué? Porque el dominio que el hombre quería cuando interpretó mal el mandato de dominar la tierra, no era destruirla, era labrarla, cultivarla. Tenía toda la oportunidad de hacer del mundo ese jardín o continuar haciendo del mundo ese jardín. En cambio, el descuido en el empeño de cultivar y mantener una relación adecuada con el prójimo, pues también destruye mi relación interior conmigo mismo, con los demás, con Dios y con la tierra. ¿Por qué? Como lo han dicho también, todo está relacionado. El auténtico cuidado de nuestra propia vida y de nuestras relaciones con la naturaleza, pues es inseparable de la fraternidad, la justicia, la vida de familia, todo lo que nosotros tenemos en común, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos que realmente inspirarnos en un humanismo solidario, como lo hace la encíclica. La encíclica Laudato Si se inspira en el humanismo solidario que pone a la persona al centro de la educación, en un marco de relaciones que constituyen una comunidad viva, interdependiente, dispuesta a dialogar y a trabajar para la realización del bien común. Ahí hay un punto muy importante y es que mientras el pecado rompió la relación con Dios, con nosotros mismos y con la naturaleza, que lo estamos viendo hoy en una forma pues trágica también, como lo han presentado las alumnas. Realmente el humanismo solidario pues nos invita a vivir en un marco de relaciones que constituyen una comunidad viva, interdependiente, dispuesta a dialogar y a trabajar para la realización del bien común. Esto lo encontramos en la Gravissimum Educationis, pero muy bien explicado. ¿Qué significa humanizar la educación? Ustedes ya lo están trabajando, lo viven, y realmente es importante ligarlo a todo lo que hemos dicho hasta ahora. En primer lugar, es transformar la educación en un proceso en el cual cada persona pueda desarrollar sus actitudes profundas, su vocación
y contribuir así a la vocación de la propia comunidad. Humanizar la educación es asumir el bien común al servicio de la plena realización de la persona y de su pertenencia a la humanidad. Y todo esto en la cultura del cuidado, como ya lo hemos visto ahora en las exposiciones, con un marco de valores que se apoya en principios relacionales, como la gratuidad, la libertad, la igualdad, la paz, la coherencia, el bien común. Estas son palabras del Papa Francisco, en un discurso en el Congreso Mundial Educar Hoy y Mañana, una pasión que se renueva, promovido por la Congregación para la Educación Católica. Se realizó en Roma ya en el 2015, después hubo otro que enseguida citaremos, pero en realidad la idea clave es que a través de la educación al humanismo solidario se cuida la humanidad del futuro, la posteridad, con quienes se debe ser solidarios, tomando todos nosotros, educadores, gobernantes, etcétera, decisiones responsables. La visión específica de la educación al humanismo solidario es globalizar la esperanza, es decir, formar al diálogo, a la corresponsabilidad, a la participación, a la comunión. Es decir, formar ciudadanos, ciudadanas que tengan una adecuada ética del cuidado. Una visión que se cumple a través de la construcción de relaciones educativas y pedagógicas que enseñen el amor cristiano, que generen grupos basados en la solidaridad, donde el bien común está conectado al bien de cada uno de sus componentes, que transforme el contenido de las ciencias de acuerdo con la plena realización de la persona y de su pertenencia a la humanidad. Estas son las palabras que decía del Papa Francisco en el 2017, en otro convenio, en un discurso a los participantes de la Asamblea Plenaria para la Congregación, de la Congregación para la Educación Católica. En realidad, aquí estamos ya percibiendo la relación entre lo que es un cuidado de la creación y un cuidado de la humanidad. Porque el humanismo solidario engloba también todo lo que nosotros podemos hacer a través de esa ética del cuidado. Una ética del cuidado que se radica en una visión específica del mundo como una red de relaciones. Es bonita esta expresión de la Laudato Si, que verdaderamente toca el corazón. Hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo. La actitud básica de autotrascenderse, rompiendo la conciencia aislada y la autorreferencialidad, es la raíz que hace posible todo cuidado de los demás y del medio ambiente. Si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que existe, la sobriedad y el cuidado brotarán espontáneamente. Porque si el paradigma de dominio requiere ser sustituido de forma radical por un nuevo paradigma, o sea, por el paradigma del cuidado, pues nosotros somos los primeros que tenemos que profundizar en lo que significa el cuidado a la luz de la Laudato Si, por ejemplo, y de todos los autores que los jóvenes han nombrado. Por ejemplo, Leonardo Boff es un apasionado por el cuidado. Por ejemplo, Adela Cortina. Ahora nombraremos o citaremos algunos de sus pensamientos, pero en realidad
El cuidado no es una actitud ética cualquiera, es la actitud ética fundamental, es decir, aquella sin la cual todas las demás se ven socavadas, o sea, no tienen fundamento sin la ética. El cuidado, pero también se funda en el sentimiento básico de la vida interindividual, o sea, el respeto. Sin respeto a la naturaleza, a las otras personas, a Dios mismo, sería imposible un comportamiento genuinamente ético. O sea que el cuidado engendra y requiere al mismo tiempo el respeto. En la relación con la tierra que habitamos, dicho cuidado implica además el respeto de los ritmos inscritos en la naturaleza por la mano del Creador. Del mismo modo que respetamos los diversos ritmos que configuran nuestra vida, los ritmos del aprendizaje personal, de las relaciones de amor y de amistad con las demás personas, de los procesos políticos por medio de los cuales un pueblo lucha para alcanzar la paz. En la base del cuidado está el amor, que otorga sentido a cada una de nuestras acciones. Esos dos niños son muy significativos. ¿Por qué? Porque realmente se ve que paseaban juntos y el chiquito cayó y el otro con tanto amor y tanta delicadeza lo está ayudando a levantarse. O sea que sin amor no importaría nada, seguiría derecho, se burlaría. En cambio aquí la actitud del uno y del otro son muy lindas porque se ve que en la base del cuidado está el amor. El paradigma del cuidado es entonces el tema fundamental de la encíclica Laudato Si. Todos sus capítulos de una u otra manera se refieren al cuidado de la casa común. Pues me vino a la mente que podíamos buscar esos numerales que contienen la palabra cuidado, ¿no? En los diversos capítulos. ¿Para qué? Para construir con esos 30 numerales, no los numerales, que contienen explícitamente la palabra cuidado, diseñar y sembrar un árbol que simbolice nuestro compromiso de asumir esta virtud ecológica como estilo de vida y de comunicarla en la misión educativa. Aquí está el sujeto arbolito. Es un arbolito que tiene 7 ramas. La introducción a la encíclica y los 6 capítulos. En cada rama están las hojas correspondientes a los numerales de la introducción y a cada uno de los capítulos. Esos cuadraditos en blanco con borde azul son los capítulos, ¿no? Está la introducción primera y luego están los capítulos. Y las hojitas están claro ahí todas que parecen como complicadas, pero en realidad, si vamos viendo, cada ramita tiene los números. Por ejemplo, la introducción tiene 3 numerales en los cuales se habla del cuidado. Numeral 10, 11 y 14. Por ejemplo, el capítulo primero tiene los números 19, 36, 37, 42 y 58. Y así sucesivamente. Pero es muy interesante ver cómo los capítulos, el capítulo 6, mejor dicho, que tiene todo lo que es muy concreto para cada uno de los que quieren vivir la encíclica bajo el signo del cuidado, entonces es el que más numerales tiene. ¿Por qué? Porque está la educación y está la espiritualidad, que son aspectos pues que traducen ya toda una asimilación de los numerales anteriores.
Entonces, en el tronco, que está muy delgadito, pero de todos modos dice algo, está lo que quiere decir el árbol, la relación humanismo, cuidado. Y en las raíces está escrita una definición del cuidado con relación a la Laudato Si. El cuidado es una capacidad humana fundamental, una virtud que requiere acción, con raíces profundas en las bienaventuranzas evangélicas y en el humanismo cristiano. El tiempo no nos da para decirles ejemplos de lo que realmente cada capítulo tiene, pero de todos modos es una tarea que nos queda, ¿no es cierto? Yo ya la hice. Yo hice la tarea porque en realidad saqué de la encíclica todos los numerales que se refieren mejor dicho, los que están ahí. Son 30 nada más. Entonces, se puede hacer fácilmente la tarea de ver cuándo es que habla de cuidado la encíclica. ¿Les parece bonito el árbol? Claro, claro. Muy bonita, muy bonito. Ay, Dios mío. Artistas que plasman ahí la imaginación. Entonces, el símbolo del árbol podría ser también el símbolo de la ecología integral, tan importante en esta reflexión. ¿Por qué? Porque dado que todo está íntimamente relacionado, se podría hacer también un árbol entre paréntesis con la ecología integral, ¿no? Y que los problemas actuales requieren una mirada que tenga en cuenta todos los factores de la crisis mundial, es necesario considerar los distintos aspectos de una ecología integral que incorpore las dimensiones humanas y sociales. Pues en realidad el Papa tiene un capítulo y muchos numerales muy importantes sobre cada uno de estos aspectos de la ecología integral. Todo lo que es ambiental, ecología económica, ecología social, ecología cultural, ecología de la vida cotidiana, ecología humana. En ese sentido, pues nada, todo está conectado. Esos numerales 138 a 162, pues nos hacen pensar en un ecosistema muy grande, en el cual todo está conectado. Por ahí había una frase simpática que dice que toca una hoja de un árbol y se mueven las estrellas. Pues en realidad eso no es poesía, eso es verdad, porque si todo está relacionado y los problemas actuales requieren esa mirada para que tenga en cuenta todos los factores de la crisis mundial, pues se necesita profundizar. No se puede, no nos podemos quedar diciendo que el ambiente tiene una crisis. Pues es que ahora se está hablando mucho, ¿no? Y por eso el Papa convocó la reunión de economistas, porque se habían separado, se divorciaron el ambiente y la economía, y ahora se tienen que volver a juntar, porque en realidad todos los daños del ambiente tienen en el fondo responsabilidad económica. Y todo esto redunda en lo social. ¿Por qué? Porque hay tantos pobres, porque el grito de los pobres pues es el grito también del ambiente. Y en este sentido, pues la ecología social es muy importante. Lo mismo la ecología cultural. Ustedes ahí en la normal tienen un sentido muy lindo de la ecología cultural, porque realmente se valoriza todo el patrimonio artístico, cultural de la humanidad. Y esto es también muy importante. La ecología de la vida cotidiana. Ahí hay dicen por ahí, ¿cómo es tanta tela que cortar? Ya me he olvidado ese dicho. Y también la ecología humana, que está última, pero es la primera, ¿no? Está en grande una palabra clave, el bien común, porque todo esto constituiría un empuje para el bien común.
nosotros no podemos pensar que sin solidaridad haya bien común. Sin justicia con las generaciones futuras y justicia de en todos los aspectos, pues haya bien común y haya ecología integral. Aunque no quepa, yo no sé cómo vamos de hora, pero ¿cuánto falta? Profesora Gloria, ¿cuánto falta? Tiene 4 minutos. Perfecto, ya voy a terminar. Entonces, la cuestión de la justicia es porque la justicia se ve muchas veces como solo justicia legal y parece que fuera eso lo único que existiera. En cambio, la justicia es un valor y una virtud relacional. O sea que la justicia se tiene que vivir con nosotros mismos, con los otros, con el ambiente y con Dios. Por eso que el paradigma justicia, paz, integridad de la creación no se puede separar. Esos valores no se pueden separar. En el numeral 92 de la Laudato Si se dice el Papa que caeríamos en el reduccionismo. Entonces, la ecología integral implica este tipo de justicia también con las generaciones futuras. Por eso algunas preguntas nos llevan a interrogarnos sobre el sentido de la existencia y los valores que están en la base de la vida social. ¿Qué tipo de mundo queremos transmitir a los que vendrán después de nosotros, a los niños que ahora están creciendo? ¿Con qué propósito nos encontramos en esta vida? ¿Con qué propósito estudiamos, trabajamos y luchamos? ¿Por qué esta tierra nos necesita? Si no nos hacemos estas preguntas, dice el Papa, en el numeral 160, que está ahí escrito, si no nos hacemos eso, no creo que nuestras preocupaciones ecológicas puedan tener efectos importantes, dice el Papa. En ese sentido, la pandemia, que nos hace experimentar la fragilidad de nuestro cuerpo, como en nuestros vínculos, etc. Esta experiencia de vulnerabilidad genera inevitablemente miedo y preocupación por el futuro. No sé si ustedes, pero aquí siempre estamos escuchando la amonestación, cuídate, como también nosotros no cesamos de sugerirla, cuídense, tengan cuidado. El Papa hizo una oración muy linda y ahorita no la vamos a tener porque no tenemos tiempo, pero en realidad es el tiempo de discernir lo que cuenta y lo que pasa. En este sentido, valoramos cada vez más el hecho de que como seres sociales necesitamos irremediablemente de los otros para poder sobrevivir. Que lo digan los médicos, que lo digan las enfermeras, que lo digan los enfermos. Cuidar de lo que nos rodea es una obligación moral. Nos demuestra cuán interdependientes somos. Cuidar supone caminar hacia un mundo más humano, más sostenible, porque cuidarnos entre nosotros permite tomar conciencia de la necesidad de preservar el entorno en que vivimos. El cuidado y la compasión por los otros nos permite desarrollarnos en plenitud junto a las personas que estimamos y conservar el mundo en que vivimos. En ese sentido también esta diapositiva es muy importante porque ese aprendizaje de relación con el ambiente y con los otros, con los pobres y con los otros que estamos todos los días, es un aprendizaje práctico. Se adquiere sobre todo a través del cultivo de hábitos que van conformando el carácter. Por lo tanto, una ecología integral es posible sobre todo a través de una transformación radical de los hábitos de consumo, un espíritu de sobriedad y de retorno a la sencillez de la vida, una superación del individualismo. Convertirse implica cambiar la mirada, dejarse guiar por los principios de la ecología integral. Y la ecología integral en el espíritu de la Laudato Si requiere una conversión ecológica. Y esa conversión ecológica comprende varios aspectos. Respuesta al clamor de la tierra, el clamor de los pobres, una economía ecológica, adopción de estilos de vida sencilla, educación ecológica, espiritualidad ecológica. En este sentido también
necesitamos hacer hincapié en el compromiso comunitario. No basta que yo me comprometa, tenemos que hacerlo a nivel local, regional, nacional, internacional. Al mismo tiempo, estos 6 puntos son objetivos de la Laudato Si. Y nosotros necesitamos vivirlos especialmente en este año y en los 6 años que siguen. Terminamos con lo que termina el Papa su encíclica, María, Reina de la Creación, el modelo perfecto del cuidado. La madre que cuidó a Jesús y ahora cuida con afecto y dolor materno este mundo herido. Así como lloró con el corazón traspasado la muerte de Jesús, ahora se compadece del sufrimiento de los pobres crucificados y de las criaturas de este mundo arrasadas por el poder humano. Son palabras del Papa al final de la encíclica. Y culmina con esta reflexión muy linda. Ella es la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Elevada al cielo, es madre y reina de todo lo creado. Por eso podemos pedirle que nos ayude a mirar con los ojos más sabios. Junto con ella, en la familia santa de Nazaret, se destaca la figura de San José, hombre justo, trabajador, fuerte, atento a la realidad para amar y servir humildemente. Entonces les agradezco mucho su atención y verdaderamente he estado muy feliz de poder comprobar que las alumnas y los alumnos están navegando en ese mar del cuidado no solo de la casa común, sino de todo lo que a ellos les interesa con su persona, su familia, todo. Así que gracias por todo lo que aprendí con las relaciones de los alumnos. Felicitaciones a la profesora y a todas alumnas y alumnos, y con mayor razón a todo el profesorado, porque eso no es de uno solo, eso es de todos, y con mayor razón a la rectora. ¿A dónde está? Se fue, allá está. Muchas gracias y perdonen la carrera y de todos modos. Bueno, le agradecemos a usted, hermana Sor Julia Arciniega, su intervención. Ahora vamos a dar paso pues como algunos comentarios que los chicos han ido realizando mientras la exposición de los jóvenes de 10º, igual mientras su exposición. Y luego hay 2 preguntitas que me parece pues como importante que pudiera usted como colaborarnos en la respuesta. Entonces, Simón Sloan García dice que para generar un cambio en el ambiente hay que generar un cambio en el hombre sobre el antropocentrismo moderno. Respecto a este comentario, entonces, Alexa Hernández nos dice que si considerando las diferentes culturas y religiones del mundo, es posible que la Iglesia tome aportes de otras creencias para promover esa reducción del antropocentrismo, o sería algo mal visto. Es la pregunta que tiene Alexa. Muy interesante, muchas gracias. Pues en realidad el Papa Francisco está promoviendo una unidad de todos los que creemos en Dios, llámenlo como llamen, para poder hacer en esa interreligiosidad y en ese ecumenismo más fuerza para apoyar el cuidado del ambiente. Entonces, por ejemplo, todo el movimiento católico global por el clima tiene ya mucha participación de otras religiones, de otras creencias, sin distinción, porque en este momento, y lo dice el mismo Papa con unas palabras pues mucho más fuertes que los que yo digo en este momento, él dice que sin el aporte de todas las religiones, de todos los ciudadanos, independientemente de su credo, no se puede lograr salvar el ambiente de todos esos problemas que tenemos en el momento, como el cambio climático, como todo lo que ya dijeron los jóvenes. Entonces, a mí me parece que es correcto. La pregunta está muy interesante. Bueno, entonces continuamos con otros comentarios. María Clara Rivera Aguirre nos dice que buscamos un supuesto bien, mejoras en el mundo para ahorrarnos trabajo, pero solo conseguimos dañar de forma gigantesca nuestro planeta, porque siempre ponemos el bienestar propio primero. Isabela Salazar nos dice ante esto
que por eso hay como una necesidad de que el ser humano vuelva a su pasado, en el que Dios se convierta en el centro de nuestra vida y retome la costumbre de mejorar sus relaciones o sus enlaces con nuestra casa común. Ana Belén Mazo nos comenta que el hombre es una especie que, aunque muchas veces tiene conciencia del mal que hace al medio ambiente, aún así él sigue dañando su cultura y su entorno, destruyendo a sí mismo su hábitat. Sara Castaño Gutiérrez entonces pregunta: ¿por qué el hombre, siendo un ser tan sensible, tiende a destruir su hábitat? Pues en realidad esas reflexiones, unas son reflexiones y otra es la pregunta final. Las reflexiones son bellísimas, se las debería mandar al Papa. Él recoge lo que los jóvenes reflexionan para que él se dé cuenta que en la Normal de Copacabana se está haciendo un trabajo muy hermoso. Entonces, el hombre pues es débil. Los hombres, las criaturas somos débiles y muchas veces si no hay una comprensión de lo que significa cuidar la naturaleza, cuidar el ambiente y cuidarse a sí mismo, pues se pasa derecho sin tener ningún cuidado, destruyendo el hábitat. A mí me parece que lo primero es entender. Cuando uno entiende algo, cuando comprende, cuando se da cuenta del valor, no lo bota porque no le conviene. O sea, todo el daño que le hagamos a la naturaleza y al ambiente redunda en daño para nosotros. Podría haber muchas otras explicaciones. Bueno, continuamos. Hay dos cositas más, Gloria, para terminar. Pero está muy difícil. Bueno, Isabela Cataño nos dice que debemos empezar por centrarnos en cambiar nuestra manera de pensar tan ilógica, pues esto sería lo primordial para que el cambio sea significativo. Simón Sloan nos dice que estamos hablando de un cambio, pero si no remamos hacia la misma dirección, no haremos nada. Ana Belén Mazo nos dice que el cuidado junto al respeto y al amor son grandes valores que se deben de sembrar en las personas para así cuidar de todo lo que tenemos y poder tener un mundo donde prime la solidaridad. Igualmente, hermana, hay algunas docentes que están también presentes en esta transmisión. La docente María Eugenia Valencia le da la bienvenida y le dice que es un placer tenerla con nosotros nuevamente. Igualmente, la docente Omaira Vanegas dice que le alegra verla, que realmente nos invita a repensar las relaciones humano-cristianas en este nuevo milenio, donde los jóvenes tienen un reto grande, el cambio de mentalidad. Muchas gracias. Igual, Omaira felicita a todos los estudiantes y a todas las maestras de pedagogía por los aportes que orientan la formación de ciudadano crítico con una visión sociocultural para que las futuras generaciones tengan una casa común. ¡Qué belleza, profesora Elizabeth! Eso está hermosísimo. Felicitaciones de verdad porque están escribiendo lo que sienten y tienen unos sentimientos hermosísimos y unos conocimientos ya muy profundos. De manera que no voy a decir Elizabeth, para Olga y para Gloria especialmente una felicitación especial y para todos los alumnos y alumnas. Yo los tengo siempre presentes en la oración porque aquí oramos por todas las comunidades educativas y entonces en ese sentido, sabiendo que hay gente, pues yo ya lo sabía y lo he experimentado, ¿no? Pero realmente lo que acabas de leer es bellísimo y eso verdaderamente vale la pena tenerlo muy, muy presente para valorizarla y desarrollarla cada vez más. Pero, Sara, ¿qué dices tú? Sí, le damos la palabra precisamente a Sor Sara, que sé que tiene muchos deseos de expresarse. Estamos muy orgullosos y orgullosas de nuestros estudiantes, de nuestros docentes. Es una comunidad muy activa en pensamiento, en espiritualidad, en reflexión. Sor Sara tiene la palabra.
y realmente es un sentimiento de gratitud hacia la intervención de la profesora Gloria, de la profesora Olga Yanet, de la profesora Elizabeth con este proyecto de pedagogía y filosofía para la esperanza y la solidaridad. Realmente que si no hay una experiencia de sentirnos amados por Dios a través de las personas, es imposible esa experiencia humana de tener el deseo de que este mundo pueda llegar a ser mejor y se conforme de acuerdo a lo que Dios ha soñado desde el inicio para cada uno de nosotros. Quiero decirle a cada una de estas profesoras, gracias por permitirnos acercarnos a este proyecto que ustedes han abordado desde una perspectiva intertextual, y gracias a esa lectura intertextual acercarnos a todos nosotros, no solamente a los estudiantes, a esa mirada intercultural, interdisciplinaria e intersectorial de una realidad que es compromiso de todos, donde no podemos seguir pensando a quién le toca, sino cada uno de nosotros dar el paso hacia adelante y decir en primera persona, no puedo esperar a que el otro se transforme, sino que el cambio comienza conmigo en las pequeñas acciones. Y por eso también doy un agradecimiento muy profundo a los estudiantes que se hicieron voz de sus demás compañeros para compartirnos la experiencia que han recorrido y que uno siente que se ha hecho experiencia gracias a la transformación de su manera de pensar, de pronunciarse y también con esos deseos profundos de ser agentes de transformación social. Porque realmente, como nos lo diría también en su momento histórico Benedicto XVI, cuando dice que solamente un conocimiento es conocimiento cuando nos cruza, cuando nos constituye y se tiene que traducir en acciones morales, es decir, la invitación que nos han hecho estos jóvenes a partir de la vivencia de este proyecto que han padecido, que los ha cruzado, es que tenemos una certeza. Serán los actores sociales que a través del ejercicio de la ciudadanía, su vida será consecuente con esto que han reflexionado, que han mirado desde una postura reflexiva y crítica y que los compromete en esa transformación social. Como ellos mismos lo decían, el cambio no es para mañana, el cambio se gesta desde hoy y nos permite ser agentes de una nueva ciudadanía que esté inspirada y cruzada por estos valores. Un gracias muy profundo a Sor Julia. Ella sabe cuánto la queremos, cuánto la valoramos, porque como lo decía la profesora Gloria Herrera cuando hacía la presentación de ella, es una persona que ha estado muy comprometida con la educación y además de la educación en general, con la educación y el compromiso con la formación de los maestros. Ella creyó y reconoció la tradición normalista en un país que precisamente posicionándose en una cultura del eficientismo, creía que ya las escuelas normales estaban mandadas a recoger. Ella es capaz de comprender la impronta que desde cada contexto histórico, en esos lugares apartados y marginados del país, cada normal era fuente de vida, era referente para una comunidad que estaba abandonada por la pobreza, por las situaciones de violencia que hemos vivido y por el olvido de Estado. Y ella comprendió con una agudeza que yo me arriesgo a decir que es la obra del espíritu, que no es solamente la que da la inteligencia humana, fue capaz de percibir que ahí había un tejido social que si se rompía, se venía a tierra, una dinámica social determinante en nuestro país. Y fue capaz de movilizar todo un movimiento educativo y social y hacer una sana resistencia para poder permitir que las escuelas normales, para responder a los nuevos desafíos de la sociedad, iniciaran una reestructuración, que es lo que hoy nos permite tener la propuesta educativa no solamente de nuestra escuela normal, sino del resto de las escuelas normales de nuestro país, con una fuerte incidencia inclusive en las facultades de educación y en los otros institutos que se ocupan de la formación de maestros.
Nosotros sabemos que precisamente esa cultura del cuidado tiene que ver con la formación de ese ser humano para que tengamos la capacidad de establecer relaciones sanas, equilibradas con nosotros mismos, con el otro y con lo otro. Y en ese proceso de formación, el maestro ocupa un puesto determinante. Entonces, Sor Julia, muchísimas gracias por querer hoy acompañarnos, por poderle decir así de manera muy personal, pero también colectiva, gracias no solamente por el aporte de hoy, sino por el puesto insustituible que usted ocupa en la historia de la educación en Colombia y de manera muy particular en la vida y en la misión que como escuelas normales estamos llamados a aportar en este cuarto de hora que el Señor nos da, pero con repercusión infinita. Entonces, muchísimas gracias y que el Señor y la Santísima Virgen la sigan acompañando, sean ellos los que le hagan experimentar y sentir el gozo de tanta vida dada y que sigue gestando. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias. Uy, Sarita, muchas gracias a ti por semejantes palabras. Dios, mejor dicho, quedó chiquitica. Gracias, Sor Sara, gracias. Eso es siempre compartido. Eso no es singular. Así que lo ponemos en plural, ¿oíste? Bien, bueno, para finalizar el encuentro del día de hoy, agradecemos la asistencia, la escucha atenta, la participación y la valoración que cada uno de los presentes hace del evento. Muchas gracias. Muy bien. El próximo viernes a las 8:10 vamos a comenzar la última parte de este evento de cierre del proyecto, en donde la promoción 2020, el grado 11º, y la conferencia sobre la solidaridad para la humanidad y en especial para los jóvenes nos darán herramientas para seguirnos pensando. Qué belleza. Felicitaciones, profesora Gloria y profesora Elizabeth. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Verdaderamente es excelente ese proyecto. Yo no me imaginaba que existía ese proyecto tan hermoso. Así que las felicito de corazón por todo lo que dijo Sor Sara, que para los alumnos es fundamental. Gracias, muchas gracias. Bueno, chicos, les haremos llegar a todos ustedes, estudiantes de 8º, 9º, 10º y 11, el link para la participación el próximo viernes. Muchas gracias. Continuamos entonces con las actividades académicas programadas para el día de hoy.